Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre hemostasia primaria. Ya la semana pasada vimos algunos puntos porque las plaquetas justamente son las células encargadas de la hemostasia primaria. Así que vamos a abrir la presentación. De hemostasia primaria. La sangre, la sangre generalmente está en estado líquido, ¿sí? Fluye por los vasos en estado líquido. ¿Qué sucede cuando hay un daño vascular? Cuando hay un daño vascular se produce una reacción rápida en donde se limita el sitio de la lesión. ¿Para qué? Se limita el sitio de la lesión para que no salga sangre de los vasos. Y ahí es donde empieza a tomar fuerza el concepto de hemostasia. El concepto de hemostasia es el conjunto de fenómenos que ocurren como respuesta inmediata a la lesión vascular y cuya finalidad es detener la hemorragia, es evitar que salga sangre de los vasos. Nosotros necesitamos que el sistema circulatorio tenga una integridad de los vasos y que tenga la fluidez adecuada de la sangre. Si alguno de estas dos características no se producen, va a empezar a intervenir otros sistemas, como la hemostasia, como el sistema fibrinolítico, como los anticoagulantes fisiológicos. Bueno, en la hemostasia tenemos tres elementos fundamentales que van a actuar. Uno es la sangre, otra es la pared vascular, o sea, el endotelio, y por último, el flujo sanguíneo. Con estos tres elementos pueden generar reacciones opuestas. Pueden generar una reacción procoagulante o pueden generar una reacción anticoagulante. Procoagulante es cuando van a formar un coágulo. Anticoagulante es cuando van a destruir ese coágulo que se formó. ¿Por qué se destruiría un coágulo que se formó? Y bueno, porque a lo mejor ese coágulo que se formó, ese trombo que se formó, fue para curar el endotelio de un vaso. Una vez curado, si nosotros mantenemos el coágulo, lo que vamos a hacer es obstruir la luz del vaso. Entonces hay que destruir el coágulo. Entonces, en la hemostasia intervienen distintos factores. El primero es que va a haber una lesión en el vaso. O sea, lo que vamos a tener es una lesión en el vaso. Una vez que tenemos una lesión en el vaso, van a intervenir los factores de coagulación, que son proteínas que circulan en forma inactiva y que se van activando por distintos mecanismos que lo van a ver en hemostasia secundaria. Van a actuar las plaquetas, que son las primeras que actúan, son las que se van a adherir a ese sitio de lesión del vaso y se van a agregar. Esto es hemostasia primaria. Y por último, una vez que el vaso se reparó, el endotelio se reparó, va a actuar la fibrinolisis destruyendo el tapón hemostático. La sangre, como vimos, dijimos que los tres elementos tenían acciones opuestas, ¿sí? La sangre también tiene una reacción procoagulante y tiene una reacción anticoagulante. Procoagulante por acción de las plaquetas con la hemostasia primaria y con la coagulación que es la hemostasia secundaria.
Y una reacción anticoagulante es la fibrinolisis, que es la que va a destruir el tapón hemostático que se genere cuando hay una lesión, y anticoagulantes fisiológicos que habitualmente tenemos. Entonces, como vemos, tenemos dos hemostasias. Una hemostasia que es la hemostasia primaria, que es la que nos vamos a ocupar hoy, que tiene distintos procesos. Uno es la vasoconstricción, el otro es la adhesión y por último la agregación plaquetaria. Y tenemos la hemostasia secundaria, que es la coagulación de la sangre con el depósito de fibrina. Esto lo van a ver la semana que viene. Pero ¿qué pasa? Ante una lesión en vascular, se van a producir distintos sucesos. Uno es la vasoconstricción del vaso. La vasoconstricción del vaso, el objetivo de la vasoconstricción es evitar que siga saliendo sangre. La vasoconstricción es importante en los vasos medianos, ¿sí? No es importante en los vasos grandes, en las grandes arterias ni en las grandes venas, porque no va a poder impedir la vasoconstricción la salida de sangre. Después se va, como hay una lesión del endotelio, se va a exponer el subendotelio con el colágeno, que va a permitir la adhesión de las plaquetas. Las plaquetas van a cambiar de forma, como vimos la semana pasada. Se van a agregar plaquetas. Las plaquetas van a liberar los gránulos densos y los gránulos alfa, y se van a liberar estas sustancias. Estas sustancias van a favorecer, por un lado, la vasoconstricción y por otro lado van a aumentar la agregación plaquetaria. Y así se va a formar el tapón plaquetario y por último el tapón hemostático. Por otro lado, tenemos la coagulación, que es la hemostasia secundaria, que el último paso es la acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar fibrina. La fibrina es lo que mantiene estable el tapón hemostático. O sea que ante una lesión vascular se van a desencadenar la vasoconstricción, la reacción plaquetaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia tenemos entonces mecanismos extravasculares, mecanismos vasculares y mecanismos intravasculares. Dentro de los intravasculares están las plaquetas y el mecanismo de coagulación, como ya vimos. Dentro de los mecanismos dentro de los mecanismos vasculares tenemos la vasoconstricción. La vasoconstricción, fíjense que acá tenemos un vaso con el endotelio. Este endotelio está sano, la membrana basal del endotelio, el subendotelio y el músculo liso arterial. Por la luz de los vasos circulan las células sanguíneas y fíjense qué sucede acá. Acá tenemos el endotelio y en un momento hay una disrupción de ese endotelio, es decir, hay un sitio de lesión. Hay un sitio en donde las células endoteliales no están porque se lesionaron. Y entonces se expuso el subendotelio. ¿Qué sucede? Fíjense las fibras musculares lisas. Se produce vasoconstricción. ¿Para qué? Para evitar la salida de la sangre. Eso siempre y cuando sean vasos que tengan músculo liso, ¿dónde está la flecha? Músculo liso vascular. ¿Sí? Hay sectores, por ejemplo, los capilares no tienen músculo liso vascular, ¿sí?
Entonces, lo que va a funcionar en los capilares es el esfínter pre y postcapilar o el esfínter precapilar, según en qué capilar estemos. Después, en los grandes vasos, esta vasoconstricción no va a ser efectiva, ¿sí? Porque las grandes venas y las grandes arterias, por más que haya vasoconstricción, la salida de sangre va a continuar. Y esta vasoconstricción está estimulada por algunas sustancias que libera el endotelio, como por ejemplo la endotelina, que después vamos a seguir viendo el endotelio. Entonces la vasoconstricción es la respuesta inmediata de los vasos sanguíneos y que permite un control relativo de la hemorragia. Tiene dos etapas. Una etapa que es neurogénica, que es una respuesta refleja autonómica, que dura entre 10 y 30 segundos, y un espasmo muscular, que es un espasmo muscular directo, que dura 1 hora, y después hay sustancias involucradas en esta vasoconstricción, como ser la serotonina, el tromboxano A2, las bradiquininas, el fibrinopéptido B, la endotelina, son todas sustancias que favorecen la vasoconstricción. Luego de la vasoconstricción empiezan a actuar las plaquetas. Esto nosotros ya lo vimos, cuando las plaquetas se van a adherir a la lesión, fíjense que emiten pseudópodos, se aplanan. Acá tenemos el esquema de las plaquetas con el glucocálix. Hagamos un repaso de la semana anterior, el glucocálix, la membrana plasmática, los canales abiertos, ¿sí? El sistema de canales abiertos, el sistema de túbulos densos, los gránulos alfa y los gránulos densos, y todo el citoesqueleto que es el que mantiene la forma de la célula. Recuerden que la membrana plasmática era muy similar a la de todas las células, excepto por la diferencia de fosfolípidos. ¿Se acuerdan que los fosfolípidos internos de la membrana plaquetaria era la fosfatidilcerina, el fosfatidilinositol y la fosfatidiletolamina. La fosfatidilcerina y la fosfatidiletolamina, cuando la plaqueta se activa, se exteriorizan. ¿Para qué se exteriorizan? Para adherirse a los factores de coagulación 10, 5 y 2. Y el fosfatidilinositol lo que hace también es aportar ácido araquidónico. Ácido araquidónico que ahora vamos a ver que nos va a servir para formar tromboxano y prostaciclina, que es muy importante en lo que es hemostasia primaria. Y bueno, y después teníamos los fosfolípidos externos, que es la esfingomielina, la fosfatidilcolina, ¿no? Bueno, teníamos el sistema canalicular abierto, que lo que hacía era aumentar la superficie de la plaqueta, favorecer la endocitosis y favorecer la secreción de los gránulos. Y tenemos el sistema tubular denso, en donde se secuestra calcio para liberarlo cuando la plaqueta lo necesite, para cuando la plaqueta esté activa. Y tiene enzimas como la fosfolipasa 2, la ciclooxigenasa. Bueno, tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos, con sus sustancias. Los gránulos densos tienen calcio, ADP, ATP, serotonina, mientras que los gránulos alfa tienen factor de von-Willebrand, tienen factores fibrinolíticos, proteínas de adhesión, factores de crecimiento.
¿Qué hacen las plaquetas? Las plaquetas lo que hacen es, primero y principal, adherirse al sitio de lesión vascular. Y una vez que están adheridas al sitio de lesión vascular, se van a agregar y se van a activar, y esa activación va a aumentar la agregación de las plaquetas. Entonces, la adhesión de las plaquetas se produce ¿por qué? Porque cuando hay una lesión en un vaso, se exponen las macromoléculas que están en el subendotelio, entre ellas el colágeno, ¿sí? Y entonces eso va a favorecer la adhesión de las plaquetas al lugar donde está la lesión. Pero solamente porque se expone el subendotelio, no es solo porque se expone el subendotelio. Es porque las plaquetas tienen glucoproteínas en la membrana y tienen dos complejos glucoproteicos. La glucoproteína 1B, 5 y 9, que se va a unir al factor de von Willebrand, y a través del factor de von Willebrand se va a unir al colágeno. Y después tienen las glucoproteínas 1A, 2B y 6, que se va a unir al colágeno. Eso es adhesión. O sea, las glucoproteínas 1B, 5 y 9 y el complejo 1A, 2B y 6 sirven para la adhesión plaquetaria. Acá tenemos un esquema de la plaqueta, ¿sí? Con las glucoproteínas que se unen al factor de von Willebrand y al colágeno. Faltan las otras que se unen directamente al colágeno. Y acá vemos algo interesante. Tiene otro grupo de glucoproteínas, las plaquetas. Las glucoproteínas 2B y 3A, que se unen al fibrinógeno. ¿Y qué pasa? Viene otra plaqueta aquí con el complejo glucoproteína 2B, 3A, que se va a unir al mismo fibrinógeno. Entonces ahí logramos lo que se llama agregación plaquetaria. Una plaqueta se une a la otra plaqueta. También vemos que la plaqueta tiene receptores para sustancias, ¿sí? Habíamos visto que tiene receptores para la trombina, el ADP, tromboxano, adrenalina, colágeno. Estas sustancias se unen a los receptores y a través de un segundo mensaje de la proteína G y de segundos mensajeros, ¿sí? Como la fosfolipasa C, el diacilglicerol, van a formar, por un lado, tromboxano A2, y por otro lado van a fosforilar proteínas para favorecer la secreción de las plaquetas. La secreción de las plaquetas, sí, de los gránulos plaquetarios, ¿sí? Bueno, la activación. La activación se da por estas sustancias que se adhieren a esos receptores. Y entonces tenemos la trombina, el colágeno, la serotonina, el factor activador plaquetario, el ADP, la adrenalina, la plasmina, la endotoxina, los complejos antígeno-anticuerpo, el tromboxano, que son todos agonistas, ¿sí? Si volvemos a la figura anterior, vemos que tienen receptores en la membrana plaquetaria, que va a actuar sobre la proteína G y luego sobre los segundos mensajeros, activando a la plaqueta. Hay agonistas fuertes, que son los que necesitan la formación de tromboxano, y hay agonistas débiles que no necesitan la formación de tromboxano. Esto es para activar la plaqueta. Obviamente que hay antagonistas de la activación plaquetaria, los que no quieren que las plaquetas se adhieran ni se agreguen, ¿sí? La prostaciclina, el AMP cíclico, ¿sí? La prostaciclina lo que hace es estimular a la adenilato ciclasa, que es una enzima,
que forma AMP cíclico. El AMP cíclico lo que hace es estimular a la bomba de calcio ATPasa, ¿sí?, en el sistema tubular denso. Y entonces el calcio entra al sistema tubular denso y no queda en el citosol. Y entonces se inhibe la activación plaquetaria. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, la agregación plaquetaria. Para la agregación plaquetaria nosotros necesitamos que una superficie de una plaqueta se una a la superficie de otra plaqueta. Lo habíamos visto que con el complejo, con los complejos de glucoproteínas que se unían al fibrinógeno, se producía la agregación plaquetaria. Pero además se requiere calcio, ADP, ¿sí?, para la agregación reversible. Y se requiere trombina para la agregación irreversible de las plaquetas. Bueno, digamos que la interacción de las plaquetas con el endotelio es importante, ¿sí? Tengo problemas con la flecha. Bueno, digamos que el endotelio no es una superficie inerte, ¿sí? Si el endotelio está sano, a ver la flecha, acá tenemos el endotelio. Si el endotelio está sano, lo que va a hacer es producir prostaciclina. La prostaciclina evita la agregación plaquetaria. Ahora, si el endotelio no está sano, está enfermo, va a evitar la producción de prostaciclina. ¿Para qué? Para favorecer la agregación plaquetaria. Ahora, ¿de dónde sale la prostaciclina y el tromboxano? Sale de los fosfolípidos. Había un fosfolípido que nos permitía, nos disponía de ácido araquidónico. ¿Y cuál era ese fosfolípido? El fosfolípido era el fosfoinositol. El fosfatidilinositol es el que nos provee de ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, va a formar endoperóxidos y entonces vamos a llegar, por un lado, a las plaquetas y por el otro lado al endotelio. Si llegamos al endotelio, forma, por acción de la prostaciclina sintetasa, prostaciclina. Y si llegamos a las plaquetas, por acción de la tromboxano sintetasa, va a formar tromboxano, ¿sí? O sea, que el tromboxano y la prostaciclina son dos sustancias opuestas. El tromboxano favorece la agregación plaquetaria. La prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria. La prostaciclina es vasodilatadora e inhibe la agregación plaquetaria. El tromboxano es vasoconstrictor y favorece la agregación plaquetaria. Por lo tanto, es un mecanismo de regulación si tenemos una lesión en el endotelio. Ya sabemos entonces que si nosotros tenemos una lesión en el endotelio va a dejar de producir prostaciclina y esta reacción se va a dirigir hacia acá y se va a formar tromboxano para producir vasoconstricción y agregación plaquetaria. Ahora, si no hay lesión en el endotelio, esta reacción se va a dirigir hacia el endotelio y va a formar prostaciclina, va a haber vasodilatación y va a haber antiagregación plaquetaria. Bueno, tenemos también otros mecanismos de regulación de la acción plaquetaria, que es el AMP cíclico, ¿sí? Acá tenemos la pared vascular, ¿sí? Esto es la pared vascular, y esto es el interior de la plaqueta. Nosotros dijimos que a partir del ácido araquidónico, la plaqueta podía formar tromboxano y el endotelio podía formar prostaciclina, ¿sí? Bien.
Si el endotelio forma prostaciclina, las prostaciclinas lo que hacen es estimular a una enzima que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a estimular la producción de AMP cíclico. Al estimular la producción de AMP cíclico, estimula a la actividad de la bomba de calcio ATPasa. Y entonces el calcio va a entrar al túbulo denso y va a disminuir el calcio en el citosol. Entonces los gránulos no van a poder liberarse, ¿sí? Ahora, si se inhibe la acción de la adenilato ciclasa, es decir, se inhibe la síntesis de prostaciclina, se inhibe la acción de la adenilato ciclasa y ya no tenemos AMP cíclico, ¿qué va a suceder? Se va a estimular la síntesis de tromboxano A2, se va a liberar calcio y la plaqueta va a estar activa y va a liberar los gránulos. Bueno, entonces, la prostaciclina es un inhibidor de la función plaquetaria. Es un vasodilatador y es un inhibidor de la agregación plaquetaria, ¿sí? Obviamente que se sintetiza en su síntesis está inducida en el endotelio, ¿sí? Es a partir del ácido araquidónico, como vimos, y lo que hace es aumentar el AMP cíclico por estimular a la adenilato ciclasa, como vimos anteriormente. Acá tenemos, ¿sí? El ácido araquidónico forma las prostaciclinas y las prostaciclinas actúan sobre la adenilato ciclasa formando AMP cíclico. Ese AMP cíclico va a disminuir el calcio del citosol y va a inhibir la síntesis de tromboxano en la plaqueta. Entonces, el endotelio, yo les dije que el endotelio tenía que lograr un equilibrio, ¿no? Entre coagulación y anticoagulación. O sea, que tiene un efecto que es dual. En reposo es antitrombótico, evita los trombos, es antiplaquetario, evita la agregación plaquetaria, y es anticoagulante. Cuando se vuelve activo el endotelio, ¿por qué se vuelve activo? Porque tiene una lesión. Va a tener acción procoagulante. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del endotelio? Dentro de las funciones del endotelio tenemos el revestimiento de la barrera epitelial, la secreción, ¿sí?, de sustancias, la regulación del tono muscular a través de la contracción o relajación del músculo liso vascular, ser antiagregante, ¿se acuerdan que formaba prostaciclina y entonces evitaba la agregación de las plaquetas? Participar sí en la hemostasia, porque si él está lesionado, participa en la hemostasia y favorece la producción de tromboxano por acción de las plaquetas, ¿no? Interacciona con los leucocitos, tiene un control sobre el crecimiento del músculo liso vascular, permite el pasaje en algunos endotelios, permite el pasaje de la angiotensina 1 a angiotensina 2, y interviene en lo que es el metabolismo lipídico. Entonces, el endotelio sano lo que hace es inhibir la vasoconstricción, inhibir la agregación plaquetaria, inhibir que se adhieran los leucocitos a el endotelio y favorece el crecimiento y la proliferación del músculo liso vascular. Una de las sustancias que libera el endotelio,
¿sí? Libera sustancias estimulantes y sustancias inhibitorias de ambas reacciones, de la reacción de procoagulación y de la reacción de anticoagulación. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras está la endotelina 1 y la angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictora predominantemente y la endotelina 1, ¿sí?, se une a los receptores del músculo liso, ¿sí?, vascular, y por acción de la fosfolipasa C va a producir inositol trifosfato y diacilglicerol, que lo que hacen es aumentar el calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular provocan contracción del músculo liso vascular. Bueno, estimulantes de la secreción de esa sustancia que, producía contracción del músculo y crecimiento del músculo endotelial, del músculo liso vascular. Son la angiotensina 2, la insulina, la trombina, las catecolaminas y la hipoxia. ¿Cómo se produce la endotelina? A través de estos estímulos que acabamos de ver, va a ir directamente al gel de la endotelina 1 y se va a formar una pre-proendotelina 1. Esa pre-proendotelina 1 se va a transformar en proendotelina y por la acción de la enzima convertidora de endotelina vamos a producir endotelina 1. Inhibidores de la acción de la secreción de la endotelina 1, es decir, todos los que van a generar ¿qué? Vasoconstricción, ¿sí? Perdón, vasodilatación. Por ejemplo, el óxido nítrico produce vasodilatación, las prostaciclinas producen vasodilatación y antiagregación, la prostaglandina E2 produce vasodilatación y el péptido trianatriurético es un vasodilatador, ¿sí? Bueno, factores estimulantes entonces de la vasorelajación tenemos el óxido nítrico, la prostaciclina, tenemos el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, ¿sí?, que lo que hace es estimular los canales de potasio, favoreciendo la hiperpolarización. El óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador y un antiagregante plaquetario. Su acción está mediada por el GMP cíclico plaquetario y se sintetiza a partir de un aminoácido que es la L-arginina. Los agonistas del óxido nítrico. Está el ATP, la trombina, la bradiquinina, la serotonina y la prostaciclina. Ahora, ya vimos cómo se produce la hemostasia primaria. La semana que viene van a ver cómo se produce esto, la hemostasia secundaria. La valoración de la coagulación es valoración de hemostasia secundaria. Pero bueno, yo se los traje porque, digamos, cuando uno pide un coagulograma, va a pedir todo, ¿sí? Va a pedir tiempo de coagulación, que lo van a ver la semana que viene, van a pedir el KPTT, van a pedir el tiempo de Quick, van a pedir el tiempo de trombina, y nosotros en hemostasia primaria vamos a ver función vascular y vamos a ver función plaquetaria. Una de las cosas que vamos a pedir, obviamente que les dije al principio de la clase, era el recuento plaquetario, ¿no? Porque si nosotros tenemos bajas plaquetas, obviamente que la hemostasia primaria no va a funcionar. Lo otro que vamos a evaluar es la prueba del lazo y el tiempo de sangría.
¿Qué son? La prueba del lazo es ejercer una presión por encima del codo, ¿sí? Con un lazo o si no con el manguito de un tensiómetro durante 5 minutos se ejerce una presión de 100 milímetros de mercurio con el manguito del tensiómetro y si no con el lazo con el que se extrae sangre, ¿sí? Durante 5 minutos va a haber presión por encima del codo y luego liberamos esa presión. Y vamos a buscar en el antebrazo algo que se llama petequias. Las petequias son manchas rojas puntiformes que no son sobrelevadas, ¿sí? Que son muy pequeñas, ¿sí? Miden milímetros, y que cuando uno hace vitropresión, es decir, si las presiona con un vidrio desaparecen, si uno estira la piel desaparecen, y vamos a buscar en una zona, si en una zona de 5 centímetros de diámetro, vamos a ver cuántas petequias aparecen, si es que aparecen petequias. Si aparecen petequias, el valor normal debería ser menos de 5 petequias. Si aparecen más de 5 petequias, está la prueba alterada. Y un test positivo significa que hay un aumento en la permeabilidad y fragilidad vascular y puede haber trombocitopatías, es decir, que las plaquetas no estén funcionando en forma adecuada. La otra prueba que se realiza es en tiempo de sangría. En el tiempo de sangría hay dos formas de evaluarla, de realizarla. Lo que evalúa es la interacción de la plaqueta con el endotelio, ¿sí? Evalúa la formación de tapón plaquetario y evalúa la vasoconstricción. O sea, que evalúa prácticamente todo lo que es hemostasia primaria. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos formas. Una en el antebrazo y otra en el pulpejo de la oreja. Si la hacemos en el antebrazo se llama test de IBI, ¿sí? Con una lanceta hacemos una pequeña incisión en el antebrazo y vamos a ver que va a haber salida de sangre. Vamos a remover esa salida de sangre con un papel suavemente sin frotar, ¿sí? Sin prácticamente tocar la piel, hasta que deje de sangrar. Si lo hacemos en el pulpejo de la oreja, la incisión la vamos a hacer justamente en el pulpejo de la oreja y eso se llama test de Duke. También se va a remover la sangre en el pulpejo de la oreja y los valores normales son, si es en el antebrazo es de 1 a 6 minutos y si es en el pulpejo de la oreja es de 1 a 4 minutos. Es decir, de 1 a 4 minutos va a dejar de salir sangre cuando nosotros vamos removiendo esa sangre que sale con un papel, pero sin tocar la piel, sin frotar. ¿Qué pasa cuando tenemos tiempo de sangría prolongado? Podemos tener un número disminuido de plaquetas, porque dijimos que el tiempo de sangría evaluaba todo lo que era hemostasia primaria. O sea, que podemos tener una disminución en el número de plaquetas, o que las plaquetas no estén funcionando de forma adecuada, que no haya vasoconstricción, que el endotelio no genere vasoconstricción, o que haya la ingesta de fármacos antiagregantes, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico bloquea la producción de tromboxano. Al bloquear la producción de tromboxano, bloquea la agregación plaquetaria. Bueno, y esto es todo lo que es hemostasia primaria. Espero
no haber sido muy prolongada en el tema. La semana que viene van a ver hemostasia secundaria y ahí sí se van a explicar los mecanismos de evaluación de hemostasia secundaria. Bueno, si tienen alguna duda, me la pueden enviar por mail. Mi mail es la letra C, B larga, O, R, T, O, L, A, Z, O, 1970, @yahoo.com.ar, o si no, a través de mi celular por WhatsApp, es el 15 60 17 14 84. Pueden hacerme preguntas sin problema y las vamos a resolver. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que se estén cuidando y que estén todos bien.